desconexión con más frecuencia y pues solo ciertos casos muy seleccionados, la hemiferectomía. Entonces, bueno, Empecemos. eso, empezamos, profe. Bueno, el tema que me corresponde revisar hoy es hemisferectomía. Yo soy Lorraine González, residente cuarto año de neurocirugía de la Universidad Nacional. Entonces, esto es pues el contenido de la presentación que estaría programada para 30, 40 minutos de revisión aproximadamente. Y abordaremos temas, pues, los tópicos como el contexto histórico de todas las, de todos los procedimientos y las técnicas, de cómo pasó de la clásica a las técnicas modernas, los criterios de selección de paciente, cómo es el perfil clínico, indicaciones quirúrgicas, tiempo quirúrgico, la técnica anatómica y funcional y sus variantes, los cuidados posoperatorios y complicaciones. Entonces, a manera de introducción, importante saber que las enfermedades hemisféricas, como los accidentes cerebrovasculares perinatales, la encefalitis de Rasmussen, la hemimegalencefalia o el síndrome de Stuger-Weber, pueden causar una epilepsia grave resistente, principalmente en la población pediátrica, lo que con frecuencia conduce a un aumento en la morbimortalidad, ¿sí? Existen muchos procedimientos de desconexión hemisférica que ofrecen un tratamiento curativo muy bien establecido para la epilepsia. Esto conduce, como ya veremos, a unas altas tasas de pacientes libres de crisis. Durante la década del siglo XX, estos procedimientos han cambiado, ¿sí? Entonces, han pasado de una desconexión anatómica, ¿sí?, con resección de grandes partes del cerebro, a una desconexión más funcional con resección mínima del tejido cerebral. Esto, pues, en consecuencia, ha producido como una reducción en el riesgo de complicaciones perioperatorias, sin, como tal, influir en el buen porcentaje de resultados de crisis. Entonces, en cuanto al contexto histórico, tenemos que Goltz, Friedrich Goltz, fue como la primera persona que describió cómo los animales interactuaban con el entorno después de resecar grandes cantidades o grandes partes del cerebro. Él fue el que estudió este comportamiento en mamíferos, principalmente perros, ¿sí? Y uno de sus pacientes sobrevivió después de una resección, pues, de los mamíferos, que fue el perro, sobrevivió 18 meses. Y después hizo una disección de su cerebro encontrando varias áreas como cerebrales que tenían atrofia extensa y mucho tejido cicatricial. En humanos fue Dandy quien informó por primera vez en 1928 una serie de 5 pacientes a los que pues le había sometido a resecciones hemisféricas, pero no por epilepsia, sino por gliomas malignos. Entonces, todos los pacientes de Dandy en esa serie tenían hemiparesia izquierda y 3 de ellos presentaron alteración de la conciencia posquirúrgica. Entonces ya veremos con detalle esa serie corta. En cuanto a una línea del tiempo en el contexto histórico, tenemos que en la década de 1920-1930, Dandy fue el primero que describió y realizó una hemisferectomía anatómica humana, ¿sí? Pero no para epilepsia, sino para gliomas. Lo sigue James Gardner, ¿sí?, quien también realizó hemisferectomía, pero para tumores. Solo hasta 1938, Mackenzie
realiza la primera hemisferectomía para tratar epilepsia, ¿sí? Realizando una técnica anatómica completa. Posteriormente, Crinau, que en Sudáfrica reporta una serie de aproximadamente 12 pacientes a quienes les realizó hemisferectomía anatómica, ¿sí? Estos pacientes que él describió tenían una epilepsia, pues causada por un daño hemisférico extenso por isquemia perinatal, ¿sí? Bueno, entonces esta fue como la primera serie de pacientes con cirugía hemisférica. Después, en 1960, se empiezan como a conocer o a reconocer o identificar todas las complicaciones que seguían a una hemisferectomía anatómica. Entonces, acá, entre esas complicaciones, se identifica la hemosiderosis superficial, la hidrocefalia, hematomas subdurales, deterioro neurológico progresivo, y son estas complicaciones que impulsan cambios en la técnica quirúrgica. Y es cuando aparece Rasmussen en 1974 y describe la hemisferectomía funcional. Profe, qué pena, el doctor Vergara, que si le puede permitir el ingreso. Bueno, Listo. entonces, ¿listo? Bueno. Entonces, en el 74, Rasmussen es el que introduce una hemiferectomía funcional. Aquí estamos hablando de un método que modifica la hemiferectomía anatómica previa, tratando de preservar más tejido, ¿sí? Y así disminuir las complicaciones que se empezaron a describir desde los 60. Él, en esa técnica, él concluye que trata de preservar el polo frontal y el occipital, pero no desconectarlos del resto del cerebro, lo que termina produciendo una hemisferectomía funcionalmente completa, pero anatómicamente subtotal. Entonces, esto hace que disminuya pues todas las complicaciones graves que le seguían a la hemisferectomía anatómica. Ya, pues, en la década de los 90 aparecen varios neurocirujanos que empiezan a describir técnicas de desconexión que también disminuyen una resección así anatómica con menos tejido resecado y que optimiza el control de las crisis sin efectos secundarios. Entonces ya veremos varias de esas técnicas. Y por último, en la actualidad hay muchos estudios multicéntricos, revisiones históricas, que muestran que la hemiferectomía funcional desconectiva proporciona tasas libres de crisis en un rango del 70-85%, y hay otros que hasta llega a un 92%. Bueno, aquí tenemos como los dibujos de la publicación original de Dandy, ¿sí? En aquel entonces, pues, se consideraba que los gliomas eran incurables y suponiendo que, pues, los pacientes tenían una pérdida, pues, alta de la función motora, y esto se traducía que realmente el tejido estaba dañado, lesionado. Y era extenso. Entonces, es por esto que Dandy es pionero en una extirpación o una resección radical del hemisferio cerebral afectado. Y pues esto lo estamos hablando de 1928, en donde realmente no había pues las pinzas bipolares, el monopolar, ni los hemostáticos
para lograr una adecuada hemostasia. Tanto así que en esta serie de 5 casos de Dandy, como vemos, 2 lograron sobrevivir, ¿sí? Uno 3.5 años y el otro 3 meses después de la intervención quirúrgica. De esos 5, otros 2 fallecieron, uno a las 48 horas y otro a las 2 semanas por neumonía. Este caso, que falleció a las 48 horas, fue porque uno de los clips se desplazó de los que él había colocado en la arteria cerebral media y produjo un sangrado posquirúrgico. Y el último paciente, pues este sí perdió el seguimiento y no supo. Pero como vemos en sus diagramas, él usaba clips, ¿sí? Para asegurar los vasos, esto sin microscopio, sin técnica microquirúrgica, le colocaba clips en la arteria cerebral media, también en ramas arteriales de circulación posterior y por último, pues él decía que al cerrar las arterias, pues el cerebro, al ocluir las arterias, el cerebro disminuía su volumen y de último ligaba con seda la parte venosa, ¿sí? Es decir, las venas puentes, el seno transverso y en algunos casos el seno longitudinal. Bueno, aquí tenemos, pues siguiendo con el contexto histórico, tenemos acá una radiografía en una era previa a la tomografía y a la resonancia, en donde se logra observar un seno frontal prominente, ¿sí? Del lado izquierdo. Esto corresponde más que todo a la atrofia como signo radiológico. Y aquí, en un corte coronal de resonancia, se observa cómo hay una atrofia hemisférica izquierda. ¿Listo? Esta tabla la traje porque resume en orden cronológico la evolución de las técnicas de hemisferectomía que veremos con más detalle adelante. Bueno, en cuanto a los criterios de selección, hay que tener en cuenta que la hemisferectomía está indicada para el tratamiento de pacientes con epilepsia intratable médicamente y que esté localizada en un hemisferio cerebral, ¿sí? Es importante que sea un único hemisferio como daño difuso. Puede originarse en una zona extensa o áreas multifocales, pero dentro de un hemisferio. Puede ser, realmente es casi que un prerequisito que sea farmacoresistente. Y pues se pueden identificar condiciones médicas para una hemisferectomía, dependiendo si son adquiridas, congénitas o patologías progresivas. Entonces, dentro de las adquiridas vamos a tener todo lo que son los infartos perinatales, las congénitas cuando hablamos de, bueno, acá las tenemos, las malformaciones del desarrollo cortical y patologías progresivas como la encefalitis de Rasmussen. Entonces, en cuanto a las patologías adquiridas, vamos a tener infarto perinatal de la arteria cerebral media y también las hemorragias intracerebrales. Realmente estas lesiones tienden a conducir a producir grandes defectos hemisféricos, ¿sí? Con quistes que terminan condicionando una epilepsia resistente a medicamentos con indicaciones de procedimientos de desconexión. Realmente la mayoría de estos pacientes, dependiendo de en qué momento presentan el déficit, ¿sí? Vamos a tomar una decisión. ¿Por qué? Porque normalmente si es intrauterino, perinatal, vamos a saber cómo va a estar su función neurológica, ¿sí? En cuanto a que, ya que si tiene una lesión muy extensa, de mucho tiempo de evolución, eso quiere decir que
puede que se haya transferido, ¿sí?, parcialmente algún tipo de crisis al hemisferio sano. Dependiendo del tiempo de evolución, vamos a definir si es candidato o no para hemisferectomía. Realmente los resultados en este grupo de pacientes es muy bueno, o sea, tienen unas muy buenas tasas libres de crisis de más del 90%. Entonces, estos pacientes les va muy bien con este tipo de desconexión. Entonces, por ejemplo, en esta imagen estamos observando un infarto de arteria cerebral media en resonancia, ¿sí? Aquí estamos viendo un T2 axial y coronal, en donde se observa un infarto probablemente perinatal de cerebral media que afecta todo el tracto piramidal. Entonces, son pacientes que ya de base tienen un déficit motor o alguna alteración cognitiva de base. En cuanto a las patologías congénitas, vamos a tener el grupo de malformaciones del desarrollo cortical. Estos son dos entidades típicas, que sería la hemimegalencefalia, ¿sí?, y las malformaciones corticales multilobulares. Entonces allí se incluye la displasia cortical focal o la polimicrogiria. Aunque son dos entidades muy diferentes, tienen en común de que condicionan a epilepsia fármaco-resistente. Por lo general se localizan en un solo hemisferio y la hemisferectomía es una opción de tratamiento muy buena. Sin embargo, las tasas de libre de crisis son menores en aquellos pacientes que tienen displasias corticales focales. Casi que le llegan a un 60% cuando se emplea una hemisferectomía. ¿Listo? Entonces, en cuanto a las patologías progresivas, hay dos entidades muy clásicas, que sería el síndrome de Studer-Weber, ¿sí?, que como sabemos es una enfermedad de esas raras, esporádicas, que estaba en el grupo de la facomatosis y que tiene pues unas variantes pues poligénicas, ¿sí?, por así decirlo. Y dentro de esas variantes hay una que está asociada a una angiomatosis leptomeningia que condiciona o que hace que los pacientes puedan presentar en un 75 o hasta un 90% crisis, ¿sí? Y este tipo de pacientes serían los que se beneficiarían de un tipo de cirugía de desconexión, pues produciéndole una tasa libre de crisis de hasta un 80%. La otra entidad es la encefalitis de Rasmussen, ¿sí? Este, pues, es un trastorno también muy, muy raro. Tiene unas tasas de incidencias bajas, de casi 2 por cada millón de nacidos. Y se caracteriza más que todo porque hay un deterioro neurológico que es progresivo y más que todo con afectación cognitiva. Estos pacientes tienden a presentar una epilepsia refractaria, ¿sí?, a fármacos y cuando aparece la epilepsia, ¿sí?, suele como marcar ese inicio de la etapa aguda de la enfermedad. Entonces, por lo general, se acompaña de atrofia hemisférica y es unilateral. Lo que es curioso es que la etiopatogenia está muy ligada a una respuesta linfocítica, pero tiene predilecciones por un hemisferio, ¿sí? Aquí, por ejemplo, estamos viendo un PET scan donde se observa que hay hay un hipometabolismo, ¿sí?,
con atrofia en este T2 axial, en el mismo sitio. Muy concluyente de una encefalitis de Rasmussen. ¿Cuándo operamos estos pacientes? Entonces, realmente el momento óptimo de los procedimientos depende de la gravedad, de las convulsiones y la patología subyacente. La hemiferectomía se puede realizar en pacientes a partir de los 4 meses, ¿sí? Y hay ciertos casos o ciertas series retrospectivas en donde dice que han obtenido buenos resultados cuando se extiende el límite a 2.5 meses de nacidos. Como sabemos, son enfermedades muy de la población pediátrica. Y la recomendación es que cuando más temprana sea la cirugía, mejor será el resultado a largo plazo, ¿sí? Es que, pues, la hemisferectomía, realmente hemisferectomía o hemisferotomía, es una opción de tratamiento que es muy eficaz, ¿sí? Para las convulsiones. Y tratarla a tiempo va a prevenir el desarrollo de una encefalopatía epileptogénica, que podría afectar negativamente, pues, el hemisferio sano. Entonces, por eso es que cuando más temprana, mucho mejor. Bueno, acá, el momento oportuno para las patologías progresivas sí es más difícil establecer. O sea, es más sencillo en población pediátrica cuando vemos epilepsia muy grave, eh, causada por patologías adquiridas, como vimos, o alguna malformación cortical, y que ya de base tienen una función neurológica deteriorada, ¿sí? Que tienen alta incidencia o que, pues, que uno eh, predice que puede tener alta incidencia de muerte súbita por epilepsia, ahí es fácil tomar la decisión. Pero ya cuando nos vamos al grupo de las patologías progresivas, es más difícil, porque suelen debutar solo con crisis o con un déficit leve. Entonces, toca individualizar cada caso. Entonces, la literatura reciente muestra que la lateralización del lenguaje mediante resonancia funcional es posible en niños y puede ser útil para el asesoramiento preoperatorio. Pero en general, realmente lo que demuestra la experiencia y la evidencia es que los procedimientos de desconexión hemisféricos son seguros, ¿sí? En términos de cognición, independiente de la edad, ¿sí? Y también independiente del dominio del lenguaje. Por lo general, el resultado postoperatorio es a menudo como muy similar a la condición preoperatoria. Entonces, es un procedimiento que tiende a ser seguro cuando se elige bien. Y para eso es importante hacer un enfoque o una evaluación preoperatoria muy rigurosa con un equipo multidisciplinario. Entonces, uno de los protocolos de epilepsia en un centro de referencia incluye estas 3 fases. La primera fase consiste en hacer historia clínica y examen que incluya semiología de las crisis, antecedentes de resistencia a medicamentos, antecedentes familiares, personales, bueno, y el examen neurológico. También incluye en una fase 2, ¿sí? En la fase 2, pruebas de monitorización electroencefalográfica intracraneal. Esta más que todo cuando existe discordancia. Y la fase 3 es ya como tal la cirugía. Si existe concordancia entre la semiología de la epilepsia, la anomalía anatómica en resonancia y la neurofisiología clínica, el paso es la cirugía. En los casos que no, pues, que existe incertidumbre en cuanto a la localización del origen de la crisis,
Ahí es cuando es necesario hacer una fase 2, ¿sí? Antes de someter al paciente a una cirugía de desconexión. Entonces, esta es una tabla un poco densa, pero la traje como para que se relacione la técnica quirúrgica de hemisferectomía con el mejor resultado, con libre de crisis. Entonces, aquí vemos que en esta lista, una de las técnicas que mejor resultado tiene fue una de aferentación hemisférica, una técnica descrita por Scrum y que produce un Engel clase 1. ¿Listo? Pero le sigue con un 85% una hemisferectomía funcional. Bueno, ¿en qué consiste la hemisferectomía anatómica? Entonces, tenemos que una hemisferectomía consiste, o bueno, desde como vimos todo el contexto histórico, en resecar un hemisferio cerebral completo, ¿sí? Prácticamente preservando los ganglios de la base. Inicialmente, como vimos, estaba muy bien descrita para pacientes oncológicos y después se adaptó para lesiones epileptogénicas. Entonces, lo que vemos, como vemos este paso a paso, consiste en, primero, una lobectomía temporal, ¿sí? Le sigue una lobectomía frontal, ¿sí? La cual toca exponer toda la fals anterior, incluyendo una callosotomía anterior. Y por último, es una lobectomía parieto-occipital, ¿sí? Con callosotomía posterior, ¿sí? Entonces, como vemos, es algo bastante cruento y fue por eso, o sea, inicialmente cuando se realizaba esta hemisferectomía, que en los 60 se dieron cuenta de todas las complicaciones que puede seguir al procedimiento, porque estamos hablando de una hemicraniotomía, ¿sí? Como vemos acá, se expone, es una hemicraniotomía extensa, ¿sí? Con apertura dural hasta el seno sagital superior y se abre la dura madre en estrella. Y como vemos, la hoz expuesta, ¿sí? Y solo con preservación de los ganglios de la base y tálamo. Entonces, pues este tipo de procedimiento tenía una gran carga de morbimortalidad y fue la técnica clásica, ¿sí? De la cual se derivan las modificaciones subsiguientes. Entonces, acá estamos viendo pues un caso de un paciente que tenía hemimegalencefalia y que le hicieron una hemisferectomía, ¿sí? Clásica. Entonces, aquí vemos la imagen prequirúrgica con la hemimegalencefalia y los cambios postquirúrgicos en donde solo se preserva tálamo y ganglios de la base. Entonces, a partir de esa técnica inicial, Rasmussen describe las técnicas de hemisferectomía funcional. ¿Esto en qué consiste? Esto es tratar de realizar como vimos, una desconexión de tipo funcional y no macroscópica anatómica. Entonces, esta fue realizada por primera vez en 1974 por Rasmussen y es un procedimiento menos invasivo, menos receptivo, que buscaba identificar estructuras anatómicas eferentes y comisurales unilaterales, ¿sí? Para ir desconectando progresivamente. Entonces,
se hacía desconexión de la corona radiata, la cápsula interna, las estructuras frontovasales, temporomaciales, ínsula y cuerpo calloso. Entonces, se describieron 4 tipos de técnicas quirúrgicas funcionales. Dentro de estas tenemos la hemisferotomía parasagital vertical, la hemisferotomía periinsular, funcional transilviana y peninsular modificada. Entonces, en cuanto a la hemisferotomía parasagital vertical, fue descrita por Delaunay en 1992 y este neurocirujano francés describió la técnica para hacer una desconexión que iba parasagital, lateral a los ganglios de la base. Entonces, lo que hacía era hacer una craniotomía de aproximadamente 5 por 4 centímetros, exponía la corteza frontal, ¿sí? Anterior a la sutura coronal, y de allí identificaba el techo del ventrículo, del asta frontal del ventrículo lateral. Y transventricular, identificaba, pues hacía callosotomía anterior y se iba hacia atrás, hacia el trígono. Y allí identificaba el fornis posterior, los pilares del fornis posterior, para hacer una desconexión hipocampal. Posteriormente, llegaba hasta el temporal mesial y hacía, pues, hemisferotomía a ese nivel. Entonces, esta sería como una imagen postquirúrgica de una técnica, de la técnica vertical. Entonces, realmente en funcional vamos a tener técnica vertical o lateral en cuanto a funcional. Entonces, esta sería la vertical que posteriormente tuvo modificaciones, pero pues tenía muy buenos resultados cognitivos. Entonces, con una craniotomía pequeña. Entonces, acá tenemos que en esta serie de 294 pacientes que le realizaron hemisferotomía parasagital vertical, una de las principales complicaciones fue ventriculitis y meningitis, ¿sí? Seguido por muerte en menos de menos de un mes posoperatorio. También disregulación hipotalámica persistente, ¿sí? Porque hacían disnatremia secundaria a un síndrome de secreción inadecuada de H o diabetes insípida. Voy a pasar esto acá. La hemisferotomía peninsular. Entonces, este es otra de las técnicas funcionales de Rasmussen. Y en estas lo que tenemos es acá 2 dibujos esquemáticos. Este me muestra la hemisferotomía en azul, ¿sí? Que sería la técnica periinsular, ¿sí? Y la verde sería la vertical. Entonces aquí tenemos los 2 escenarios, vertical y lateral. Entonces, la hemisferotomía funcional transilviana es muy similar a esta periinsular, ¿sí? Porque pues tengo que hacer una craniotomía, solo que en esta la craniotomía es más pequeña, realmente se hace una craniotomía muy centrada en la cisura de Silvio y la ínsula, ¿sí? Lo que recomiendan es que esta técnica, que fue descrita por Schwann en 1995, sea para aquellos pacientes que tengan mucha atrofia, ¿sí? Atrofia cerebral. De pronto más que todo para aquellos pacientes que tengan atrofias, porque se hace una incisión muy pequeña y toca entrar a la cisura de Silvio y la ínsula. Se abre la cisura de Silvio para poder visualizar todos los surcos inferiores, operculares, inferiores, superiores, y a través de Silvio
se entra al cuerno frontal e intraventricular se hace la desconexión frontovasal y se hace la callosotomía. Y de allí se hace el recorrido de la técnica anterior, ¿sí? Hacia atrás a buscar el trígono para poder encontrar los pilares posteriores del fornix y así. Entonces, acá tenemos pues una ilustración de una hemisferotomía peninsular modificada. Entonces, lo que observamos es que hay una, pues este es el lado izquierdo, una exposición cortical de la fisura de Silvio y la corteza temporal y frontal y parietal, ¿sí? Entonces, acá se hace una incisión cortical paralela al ventrículo, ¿sí? Luego, por esa ventana, casi que transopercular, ¿sí? Transcortical, se pone todo el ventrículo lateral, ipsilateral, y a través del ventrículo se hace una aspiración subpial del uncus y la amígdala, ¿sí? Entonces, en este tipo de técnica, ¿sí? En este tipo de técnica modificada, por lo general, toca hacer pinzamiento o clipaje de la cerebral media a nivel proximal de la fisura de Silvio. Y acá lo que se ve son las imágenes postquirúrgicas, ¿sí? De este tipo de abordaje. El manejo postquirúrgico. Todos los pacientes deben ir a UCI siquiera 48 horas postquirúrgicos. Como vieron, son abordajes muy cruentos con craniotomía, con resección de tejidos, o muchas veces hay vasos perforantes que son difíciles de coagular y que en población pediátrica puede requerir transfusión sanguínea intraoperatoria. Entonces, es importante que estén vigilados en UCI. Casi todos los pacientes presentan dentro de las complicaciones aumento de la temperatura corporal, meningitis aséptica, y esta meningitis aséptica es más que todo porque hay sangre en el líquido cefalorraquídeo que puede condicionar esta inflamación. Hay muchos estudios que han demostrado que el drenaje ventricular externo de rutina puede disminuir la tasa de fiebre e hidrocefalia posoperatoria. Sin embargo, no hay una recomendación basada en evidencia clara que me diga que dejar un catéter ventricular externo sea sea como el protocolo, lo estandarizado para este tipo de pacientes. Entonces, sin embargo, hacer un lavado intraoperatorio de cisternal sí puede mejorar la hidrocefalia posoperatoria. Entonces, en cuanto a las nuevas técnicas, tenemos esta hemisferotomía asistida por endoscopio. Pues realmente cuando leí la técnica me pareció muy similar a los pasos de las técnicas abiertas, ¿sí? Solo que, como vemos acá en este diagrama, son craniotomías más pequeñitas, o sea, son de 4 o 3 centímetros, y a través de esa craniotomía pequeña con durotomía, se hace la callosotomía y se identifican las mismas estructuras vasculares para poder hacer la desconexión. Y tiene los mismos pasos, ¿sí? O sea, paso 1, desconexión anterior frontovasal. Paso 2, la parte mesial, ¿sí? De desconexión mesial. Parte 3, la escisión de amígdala, ¿sí? Para remover todo lo que es el hipocampo. Y parte 4, la parte de las fimbrias. Entonces, que es cuando nos vamos hacia atrás a sacar hacia los pilares del fornix posterior. Entonces, tiene los mismos pasos. Anterior, mesial, amígdala e hipocampo. Entonces,
Esta tabla me gustó mucho porque compara una hemisferotomía abierta versus endoscópica y realmente las diferencias en estos dos grupos de pacientes fue en el sangrado, ¿sí? Como que la pérdida de sangre fue menor en la endoscópica en comparación a una anatómica o funcional que puede sangrar entre 380 cc, ¿sí? También el tiempo de estancia hospitalaria pues fue el doble en pacientes con cirugías anatómicas o funcionales. Hay nuevas técnicas y dentro de esas están la ablación por radiofrecuencia para hemisferectomía funcional guiada por resonancia. Entonces, acá, por ejemplo, estamos viendo que con fibra láser, o sea, se puede planificar trayectorias de fibra láser. Y esto para pues lograr una hemisferotomía funcional y se hace por estereotaxia. Entonces se identifican las trayectorias donde voy a hacer los cortes con ablación, ¿sí? Por radiofrecuencia y les va muy bien, solo que como es algo nuevo, no hay estudios prospectivos que permitan recomendar este tipo de terapia, pero se hace con terapia térmica, intersticial láser y guiada por resonancia. Y se vería como esas lesiones en este T2, en la sustancia blanca, en donde se hace la lesionectomía. Complicaciones. Entonces, dentro de las complicaciones ya hemos hablado mucho de eso, pero cuando hablamos de anatómica, estamos hablando de tasas de mortalidad de un 2 al 10%, ¿sí? Cuando hablamos de hemisferotomía, ya allí la mortalidad es mínima. Entonces, hay tasas de mortalidad del 1% y en otros centros especializados reportan hasta tasas del 0%. Dentro del grupo de las complicaciones se puede dividir en complicaciones quirúrgicas, neurológicas, neuroendocrinológicas y neurocognitivas. Entonces, realmente lo de la hemosiderosis, eso es ese tipo de complicación, ya lo reportan como un dato histórico, ¿sí? Porque ha bajado su prevalencia, dado que se ha empleado nuevas técnicas y toda la tecnología para la hemostasia. Entonces, en series iniciales antiguas, pues sí se describía esta complicación posquirúrgica. La lesión hipotalámica se puede presentar más que todo porque cuando realizamos la desconexión frontal. Entonces, en ese tipo de desconexión puede producir síndrome de secreción inadecuada de H, diabetes insípida, que condiciona hiponatremia o hipernatremia grave. La hidrocefalia. La hidrocefalia es una de las complicaciones como más esperadas de este tipo de procedimiento debido a todo el cambio en el flujo, en la dinámica del líquido cefalorraquídeo después de recepciones amplias y la incidencia va a variar de un 2 a un 26%. ¿Sí? Y lo que es hematoma postoperatorio, infecciones, fiebre, realmente puede aparecer con la misma frecuencia tanto en hemisferectomía como hemisferotomías. Entonces acá, por ejemplo, en este artículo describían este caso de esta niña de 6 años que tenía una displasia cortical tipo 1 y que le realizaron una hemisferectomía pues a los 6 años de vida, ¿sí? La cuestión es que la chiquita tuvo una adecuada evolución posquirúrgica. Los primeros 2 años posoperatorio tenía, tuvo una evolución muy favorable neuroimagenológicamente, pero a los 3 años del posoperatorio comenzaron a observarse estos cambios
en el tamaño del ventrículo, del tercer ventrículo y de las astas occipitales, ¿sí? De los ventrículos laterales. Ese agrandamiento estaba asociado con cefalea. Sin embargo, los familiares, pues se comentó colocarle una derivación, pero los familiares, dado que la cefalea fue controlada con medicamentos y en el seguimiento no hubo cambios en el tamaño ventricular, se decidió manejo conservador. Pero en esta tabla, ¿sí?, de este estudio, en este análisis univariable que hicieron, encontraron de que, como sabemos, la etiología de la hidrocefalia como tal en poshemiferectomía puede estar asociada o a sangrados o aumento de proteínas del tejido cerebral que obstruya la absorción del líquido cefalorraquídeo, o también la cirugía que puede producir procesos como inflamatorios que enlentece la absorción del líquido cefalorraquídeo. Entonces midieron qué factores en este estudio, un análisis univariable, qué factores me predisponen a hidrocefalia, y lo que encontraron fue que una temperatura, ¿sí?, máxima diaria, un aumento de leucos en líquido cefalorraquídeo, también un aumento en el recuento de eritrocitos, se asocia fuertemente con el desarrollo de hidrocefalia, principalmente en los 6 a 7 días postquirúrgicos. En este estudio también, sí hicieron un análisis multivariable de factores predictores para hidrocefalia post-hemisferectomía y encontraron mayor frecuencia de meningitis aséptica en cualquier técnica de hemisferectomía en pacientes hombres. Encontraron mayor desarrollo de hidrocefalia postquirúrgica y principalmente fue posterior al día 21 postquirúrgico, ¿sí? O sea, estuvieron libres de hidrocefalia en los primeros 21 días. En cuanto a las complicaciones neurológicas, tenemos que un empeoramiento de la hemiparesia persistente se puede producir en un 8 al 21%. El empeoramiento en el lenguaje en adultos puede llegar hasta el 10%. Y hay ciertos informes de mutismo temporal, pero que resuelven espontáneamente. La alteración en el campo visual y agudeza visual puede llegar hasta un 49% de casos pediátricos. Y por último, como conclusión, toda esta charla realmente es una visión muy general para entender los procedimientos quirúrgicos desconectivos, ¿sí?, abiertos, y las nuevas técnicas endoscópicas o por ablación. Entonces, pero sin embargo, o sea, este es un campo, todo lo mínimamente invasivo, que es nuevo, ¿sí? Y que no hay como estudios o publicaciones a futuro que nos recomienden con mayor fuerza estadística ese tipo de conductas. Pero es como una invitación a, pues, colaborar con centros de cirugía de epilepsia que sí haga este tipo de procedimientos con mayor volumen para publicar. Y eso era todo lo que tenía para comentarles hoy. Muy bien, Lorraine. Bueno, un tema un poquito difícil para nuestro ámbito, y ya es como muy especializado para los colegas que se dedican a la epilepsia, como el doctor Zorro, o por ahí vía Santiago también, que estaba conectado, pero no sé si se conectó esta vez. La verdad que
Me parece interesante estas ablaciones, ¿no? Pues evitan una grande. Sí. Buenas noches, doctor Arias. Soy yo, Martín. Ah, Martín. Martín, bienvenido. Gracias. ¿Puedo Bueno. hacer un comentario? Sí, claro que sí. Gracias. Bueno, primero, pues, felicitaciones, Lorraine. Este tema es un tema bien difícil, ¿sí? Y como decía el doctor Arias, es un tema que va un poquito más allá de los conocimientos, pues, normales que uno quiere. Entonces, abordarlo, pues, es un poco difícil. Yo te felicito. Y, pues, quería hacerte unas precisiones, ¿sí? Sí, Ah, digamos que la misfectomía anatómica se abandonó porque la hemosiderosis es una complicación tardía que está relacionada con el sangrado, ¿sí? Entonces lo que se vio es que cuando se hacían las cirugías, ¿sí? Sí, con alto, primero el sangrado, lo que pone en riesgo la vida durante cirugía y posteriormente la hemosiderosis se prende entre los 10 y 20 años después y es una complicación fatal. Parece que la de eso se va a morir, ¿sí? Por eso es que se han ido abandonando estas técnicas. Posteriormente, lo que se desarrolló, como tú llamas, son técnicas funcionales que principalmente lo que buscan es desconectar, porque el problema que se está tratando es que tú tienes una enfermedad intratable que es una epilepsia que usualmente cuando tú haces este tipo de cirugías es multifocal, ¿sí? Entonces lo que tú buscas es evitar que el hemisferio enfermo afecte el hemisferio sano, ¿sí? Digamos que uno de los objetivos principales que cuando uno busca, o cuando uno realiza este tipo de cirugías, lo que uno busca es el control de las crisis. Eh, digamos que yo estuve en París, y nosotros hace poquito, el año pasado publicamos una serie que es una variación de la técnica de Lalande. De Lalande es un neurocirujano que trabaja en la Fundación Rothschild, que es un hospital de París. Nosotros estábamos en otro que es Necker, y allá se hace una técnica que es una variación de la de él, es una técnica vertical también. Y las técnicas modernas principalmente son la misferotomía por vía lateral o por vía vertical, ¿sí? Y ¿qué? Hay un estudio clínico autorizado que hicieron hace poco, hace como 5 años, y lo que miraban era el control de las crisis a 10 años, ¿sí? Y entonces lo que se vio, por ejemplo, en ese caso, es que las técnicas verticales, aunque están menos representadas en ese estudio, porque eran como 60 casos contra 200 y pucho de la vía lateral, son más eficientes con un control de las crisis en más o menos el 80% de los pacientes a 10 años y con la característica que tienen un menor porcentaje de sangrado. Las técnicas nuevas, lo que tú decías, por ejemplo, la endoscópica y con láser, son técnicas que todavía falta ver su eficacia, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que tú decías que los pacientes mejoran, o sea, el déficit motor es lógico porque cuando tú haces una desconexión peritalámica, ¿sí? Lo que tú llamabas los ganglios de la base es peritalámica, entonces ahí el haz corticoespinal se ve afectado. Sí, pero muchos pacientes lo que desarrollan es una hemiparesia espástica funcional, entonces la mayoría de los pacientes logran independencia para la marcha, ¿sí? Y, por ejemplo, en las, en el Rasmussen y en las semimegaloencefalias, ¿sí? Y en ese tipo de epilepsias, el hecho de controlar la epilepsia mejora el desarrollo cognitivo de los pacientes tanto en sus puntajes, en su desarrollo verbal como en su desarrollo cognitivo. Por eso la clave es controlar las crisis. Incluso en este de Lalande, creo que hasta un 30% de los pacientes lograban la suspensión de los medicamentos anticonvulsivantes. En la serie que nosotros publicamos, también como un 30% de los pacientes podían suspender su medicación anticonvulsivante. Entonces, eso es excelente. como... Mira que cuando leí la eficacia en Rasmussen, ellos decían que pues la hemiferectomía, ya sea eh, anatómica, bueno, o ya que no se usa la funcional, era curativa de epilepsia. O sea,
le cura la epilepsia, y tanto así que pues sí hay terapia inmunológica para la enfermedad como tal, para la progresión, pero no se considera esa opción como tratamiento de la epilepsia, porque lo indicado en ellos es la hemisferectomía. En ellos sí era curativa. No sé si de pronto para los otros tipos de lesiones difusas hemisféricas también lo sea, pues. Lo que pasa es que tienes que tener cuidado ahí cuando tú hablas de curativo, ¿a qué te refieres? Si por curativo te refieres al control de las convulsiones, Ajá. sí, eso depende. Sí, a eso le entendí, eso entendí ¿Listo? cuando hablaba de cura. El- el- Uno de los principales problemas, y por ejemplo el doctor Zorro tiene más experiencia en la técnica lateral, es que cuando tú vas lateral, a veces es difícil la desconexión peritalámica posterior, ¿sí? Sí. Por la vía de abordaje es un poco difícil. ¿Qué pasa? Eso se ha publicado también, nosotros no lo publicamos, pero sí lo nombramos, es que usualmente cuando la técnica falla es porque hay una desconexión incompleta. Entonces, lo que uno aboga es llevar al paciente a nueva cirugía para completar, ¿sí?, la desconexión. ¿M? Obviamente hay enfermedades que son pues mucho más difíciles, ¿sí? Ahora, ten en cuenta que el Rasmussen es una enfermedad especial porque tiene su componente inmunológico también. Ujú. Sí, sí. Ay, muchas gracias. Muchas Muchas gracias. felicitaciones. No, muchas gracias por el aporte. El doctor Vergara quiere hacer un comentario. Sí, Jaime. Lore, muy bien, Lore, muy bien. Excelente presentación. Venga, hoy en día no hay que esperar tanto tiempo para hacer la cirugía. Sí, entre más, como decías tú, entre más precoz mejor. Independiente del hemisferio, si es derecho, si es izquierdo, si es dominante o no, igual hay que hacerlo. Porque con eso, como decía Martín Pilonieta, tú puedes evitar el déficit motor. ¿Por qué? Porque es muy posible que un paciente que le quites el hemisferio contralateral siga caminando o camine o retome el lenguaje que nunca ha tenido. ¿Por qué? Por lo que siempre hablamos, la plasticidad cerebral. Entonces, vale la pena ser radicales de entrada con una cirugía y no esperar. Hoy en día no hay que esperar los 4 o 5 medicamentos. Si te falló el segundo medicamento y tienes una lesión progresiva como el Rasmussen o una hemimegalencefalia de esas impresionantes, hay que actuar muy rápido. Hace poco operamos en Kennedy un niño de 2 años y medio, y quedó con un déficit motor, pero ya está caminando. O sea, no hay que esperarle mucho y era del hemisferio izquierdo, ¿sí? Entonces, antes se tenía mucho respeto por el lenguaje, por la hemiparesia, este tipo de secuelas que quedaban, y resulta que si se operan tempranamente, esas secuelas se pueden evitar. No es que vaya a quedar perfecto, pero el muchacho puede caminar, que es lo más importante. ¿Oíste, Lora? Ok, profe, muchas gracias. Señora. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan, Lorraine? ¿Me escuchan? Sí, señor. Perfecto. Bueno, un cordial saludo a todos, al doctor Vergara, doctor Juancho, buenas noches, doctor Martín, ¿cómo ha estado? Cordial saludo. Un comentario, bueno, felicitaciones, Lorraine, porque ese es un tema complejo, es un tema difícil, es un tema que no, o sea, cuando hablamos de lobectomías temporales, uno enseña lobectomías temporales, enseña porque probablemente como neurocirujanos se van a enfrentar en trauma, en tumores, y es importante. La hemisferectomía es una cosa aparte, hay que ser o neurocirujano pediatra o cirujano de epilepsia para hacer una hemisferectomía. No creo que pues de bola a bola a mí se me ocurra hacer una hemisferectomía y ahí le voy porque tiene muchas implicaciones. Definitivamente, de acuerdo con lo que dice el doctor Vergara y Martín, la nefrectomía es una opción quirúrgica, es una opción válida. Hay mucho temor aún por los clínicos, difieren. Yo veo que hacen tratamientos inmunológicos, hacen muchas, como diría, hacen muchas maromas antes de referir el paciente a los centros
de cirugía de epilepsia. Y lo que se hace es perder tiempo. Hay patologías como la hemimegalencefalia, el Rasmussen, todas estas patologías que por más que le intenten dar medicamentos, es muy difícil que el paciente tenga control de crisis. Lamentablemente, la hemiferectomía no es una patología o sea, una cirugía que uno haga de manera rutinaria ni haga que sea tan frecuente. Es decir, las series más grandes, donde estuvo Martín, en las escuelas americanas, quizás son son series de 100 pacientes, no es que sea muchísimo. Y hablando con epileptólogos y neurocirujanos europeos, cada vez se hacen menos. ¿Sí? Eh, en cuanto a las técnicas novedosas, las técnicas modernas, pues el láser, la endoscopia, la radiocirugía, todo eso es prometedor, hay que esperar qué pasa en el largo plazo, pero yo creo que la técnica convencional por ahora sigue siendo el gold estándar. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia? Nosotros somos simples, hacemos la hemisferectomía convencional, la funcional. Generalmente cuando son niños muy pequeños, hacemos la hemisferectomía convencional, hacemos desconexiones y depende cómo vayan cuando crezcan, hacemos hemisferectomías más radicales. Cuando hemos hecho histerectomía anatómica, hemos hecho histerectomía anatómica cuando hemos operado niños pequeños, le hacemos la histerectomía funcional y el niño sigue con muchas crisis. Ahí hemos tenido que radicalizarnos y hacer histerectomía anatómica. Es una técnica buena, es una técnica curativa, es una técnica que ayuda muchísimo al paciente. No, como dice el doctor Vergara, no le tengan miedo a las complicaciones, porque lo que hemos visto es que más del 95% de los pacientes quedan en su estado basal a 6 meses en cuanto a la parte motora. Lo que yo he visto es que es muy raro que un paciente que tenga un daño hemisférico en el hemisferio izquierdo esté el lenguaje ahí. Ya de hecho ni hacemos, antes se hacía test de WADA y se hacía muchas cosas. Hoy en día, así sea izquierdo, sea derecho, como decía el doctor Vergara, no hay que tener temor, inclusive si son más pequeños, se puede hacer. Y nosotros, el niño más pequeño que hemos operado ha sido más o menos de 10 meses. Creo que estaba el doctor Víctor cuando era residente. Hay que tener mucha precaución por el sangrado, porque el sangrado en una histerectomía es el talón de Aquiles, pero es una técnica buenísima. Y para los estudiantes de pregrado hay una película que se llama Manos Milagrosas de Ben Carson, en donde habla de la hemisferectomía y la separación de siameses. Esos son mis comentarios, muchas gracias. Bueno, más Gracias, profe. comentarios. Yo quería decir una última cosa, saludar al profesor, ¿sí? Y lo último es que él tiene razón, por ejemplo, Lorraine, con esa técnica nueva de la termoablación. Eso, eso es difícil, porque cuando yo estuve allá en París, eso se utilizaba sobre todo para lesiones profundas, por ejemplo, epilepsias insulares, que son un poquito más difíciles de abordar en casos de displasias, pero eso implica, sí, poner por estereotaxia, como tú dices, la sonda, pero después eso se tiene que monitorizar la temperatura en el resonador. Es un procedimiento que puede durar entre 3 y 4 horas simplemente para un fragmento pequeño, ¿sí? Y la efectividad de la técnica depende de cómo suba la temperatura y el tamaño, ¿sí? Entonces, por eso lo que dice el profesor es muy válido y es que hay que esperar la eficacia de esos procedimientos y lo otro es que esas sondas valen como $10,000. O sea, eso no es un tratamiento barato comparado con una cirugía, que una cirugía bien hecha pues tiene una tasa de complicaciones bajas, una mortalidad muy baja y tiene toda la evidencia del mundo que funciona.
Nosotros allá en París también la niña más pequeña que operamos tenía 7 meses. Es decir, son cirugías que se pueden hacer en pacientes muy pequeños y lo que decían ellos, o sea, eh, es mejor controlar la epilepsia desde pequeño, produce menos secuelas a futuro. Incluso los pacientes cognitivamente mejoran, y eso está demostrado, que esperar a que tengan más lesiones, que esté más lesionado el hemisferio que en teoría está sano. ¿Hay algún, Martín, hay algún límite de edad? O sea, que uno dice, o sea, límite inferior para realizar el procedimiento. Pues nosotros estamos como con frecuencia vemos pacientes con hemorragias de matriz germinal, con, pues, Lo, lo que pasa, infartos, encefalopatía sí, hipoxiquémica perinatal, y uno, digamos, ponme cuidado, las principales causas, o sea, lo que dice el profesor Ro es muy cierto. Esta es una cirugía, una cirugía que, por ejemplo, de Lalande, en 23 años, él publicó 87 casos, ¿sí? Es una cirugía que no es frecuente, ¿sí? Las principales causas para este tipo de epilepsias son la enfermedad de Rasmussen, que es de las más raras, ¿sí? El ACV perinatal, que también es raro, ¿sí? Y la hemimegalencefalia, que es una enfermedad rara, y la displasia multifocal, ¿sí? ujú, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son enfermedades en que son muy pocas, ¿sí? Porque tú dices, el límite inferior, lo que decía el profesor, lo principal es el sangrado y es lo que uno más tiene que cuidar, pero estos niños también tienen que tener un diagnóstico preciso, ¿sí? Porque la indicación, o sea, la indicación de este tipo de cirugías es una indicación que no la da el neurocirujano como tal, sino usualmente se hace es por una junta, ¿sí? Porque si tú tienes un paciente que, o sea, hay muchos procedimientos ahorita para tratar las epilepsias, principalmente focales, ¿sí? Entonces la idea es determinar que es una epilepsia que tiene múltiples focos, porque tú puedes hacer diferentes tipos de desconexiones. Ujú. Entonces no es tan fácil dar la indicación y eso usualmente toma tiempo, ¿sí? No es que el niño nace y tiene 2 meses y chun, eso no es tan así, ¿sí me entiendes? Por ok. eso, por eso no es que uno diga, listo, apenas nace, ya sabemos, vamos a operar. No es tan así. Entonces, ahora, cuando ya tengas el diagnóstico y lo más chiquito, eso, un límite inferior no hay, porque si tú miras las diferentes series, hay diferentes límites inferiores, Sí, pero y que 2,5 meses de vida. exacto, eso ya depende tanto de la técnica que haga el cirujano, del diagnóstico y pues de su experiencia, ¿sí? Yo no me metería a hacer esa cirugía en un niño de 2 meses. Pienso que es súper arriesgado, pues en mis manos, ¿no? De pronto en otras manos sí se podría. Listo. Muchas gracias. Vale, felicitaciones de nuevo. Hola, buenas noches, Lore. Hola, Víctor. Eh, bueno, muy buena la charla. Todo este ciclo de epilepsia ha sido bien interesante porque son casos y temas que son bien diferentes a lo que uno cotidianamente ve. Entonces he podido aprender bastante. Recuerdo mucho que el caso que atañe, que comenta el doctor Zorro, cuando lo hicimos en La Misericordia, eso fue en el 2013 más o menos, y precisamente llevamos un reporte de dos casos que tuvimos seguidos a un congreso de los que hacen aquí en Colombia. Entonces, por eso me acuerdo mucho de eso. Eran en niños menores de 1 año, que básicamente eso era lo que representaba el reto por la volemia limitada y pues por ser cirugías que desde el momento en que se abre el cuero cabelludo ya hay que tener sumo cuidado y precaución con la pérdida sanguínea. Yo después, pues no de manera, digamos, científica ni nada, quise saber qué pasaba con el paciente, es decir, no lo publiqué ni nada de eso, sino me quise poner en la tarea de seguirlo, a ver a largo plazo qué pasaba. Vi que tuvo un muy buen control de las crisis. Hubo una muy buena recuperación en uno que tuvimos que tenía 8 meses, me refiero. Eh, pero el paciente finalmente
a los 2 años y medio falleció, pero falleció de otra patología que ya tuvo que ver con un tema más de infeccioso y de otras cosas. Ese caso era una hemimegalencefalia. Entonces, digamos que para no dejar digamos, viendo ya el bosque y no el árbol, estas son enfermedades que son bastante complejas y obviamente la población que se atiende en la Misericordia tiene digamos, como unas redes de apoyo no tan grandes desde todos los puntos y estas enfermedades son un reto no solamente para el neurocirujano y el grupo de epilepsia, sino en sí para la familia a abordarlas. Pues ese niño finalmente falleció de un proceso infeccioso que fue más o menos eh, una sepsis de origen urinario y bueno, todas estas cosas que de pronto pues le ayudan a uno a entender que más allá de solamente el control de las crisis hay todo un contexto clínico y un contexto social que pues no podemos intervenir en muchas ocasiones, pero que pues quería comentar que son enfermedades en parte muy como complejas y devastadoras. Entonces, pues bueno, muchas gracias por la charla. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos los asistentes y los comentarios. Muchos saludos a Martín. Muchas gracias, profe. Pues. Lo mismo, muchos saludos. Chao, Martincito, chao. Chao, profe. Gracias, chao. Chao, profe, Filomena. muchas gracias. Bueno.